Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase. Ayer habíamos visto un ejercicio, varios ejercicios en aplicación del primer método de Pandeo, método de la ecuación general de la elástica. Hemos visto el análisis de esta metodología a seguir. Hemos ejemplificado literalmente para un estado para determinar la carga crítica de Pandeo en una barra empotrada libre. Hemos generado su ecuación correspondiente de carga crítica de Pandeo. También hemos hablado de la validez de esta ecuación a través de una comparación con lo que es la estabilidad elástica con la resistencia del material. Hemos identificado un factor de longitud a través de la generación del esfuerzo crítico. Hemos indicado que en esta teoría ese esfuerzo crítico en ningún caso debe ser mayor al esfuerzo del límite de proporcionalidad dentro de la teoría elástica. Alguien me preguntó, creo que al terminar la clase, si esta teoría era válida dentro de un comportamiento más allá de la teoría elástica. El problema de Pandeo es bastante complejo. No solamente es aplicar la formulación matemática tal cual viene o se saca, puesto que estas ecuaciones también obedecen a criterios e hipótesis de partida de comportamientos idealizados. Por tanto, la aplicación muerta de una formulación puede llevar a errores siempre de solución que se puede dar. Es muy susceptible. Y más aún cuando queremos estudiar más allá del límite de proporcionalidad. El aplicar, hoy por hoy el diseño casi todo se hace en teoría de estados límites últimos, más allá de la teoría elástica, lo que implica que hay que cambiar algunas condiciones, hipótesis iniciales. Un elemento al Pandeo, trabajando más allá de la teoría elástica, trabaja en un campo que supera el límite de proporcionalidad, o sea, está en el límite plástico, el límite de resistencia plástica, y por tanto tiene una parte de comportamiento elástico, otra parte de comportamiento plástico. Ya no hay la ley de la proporcionalidad. Las deformaciones en este campo pueden rebasar a las deformaciones de la teoría elástica. Consecuentemente, hay varios métodos para aplicarle esta metodología, y entre ellos, los más conocidos, lo que hacen es plantear a partir de un análisis del diagrama de la relación de esbeltez con el esfuerzo, y ven cómo va cambiando esta relación de esbeltez en función del esfuerzo. Lo que hemos hecho en la parte de esfuerzo crítico, eso se elabora más allá de la teoría elástica. Y de ese concepto, de ese análisis, se concluye que se podría escribir las ecuaciones de esfuerzos críticos o carga crítica de Pandeo corrigiendo el módulo de elasticidad. En realidad lo que se hace es corregir el módulo de elasticidad y poner el módulo de elasticidad resistente o tangencial. Cada autor le pone un nombre y se determina este módulo en base a experimentaciones en laboratorio, a que es igual esta equivalencia de un módulo resistente en función del módulo de elasticidad o el módulo tangencial, y con este cambio la formulación es exactamente la misma. ¿Bueno? Pero el problema no es solo aplicarle estas fórmulas. El concepto de diseño de columnas va más allá. Todos los materiales tienen una formulación matemática para generar formulación y clasifican las columnas en base a esta relación de esbeltez en columnas cortas, intermedias y largas. Para metálicas, maderas, hacen esta en la etapa de diseño. Este no es diseño. Sin embargo, les tengo que dar esta idea del diseño porque ustedes me preguntan algo relacionado ya con el diseño, ¿no? Y a veces me preguntan, seguramente hay alguien que les dice algo.
y preguntan que si estas fórmulas son válidas. No son válidas en la teoría elástica, totalmente válidas, ¿no? Ahora, tú, en la selección del diseño de esos elementos, aparte de sacar un valor en el diseño, tiene que jugar mucho conocimiento acumulado para ver si está bien esta aplicación o no está bien. En muchos casos, la experiencia enseña, en muchos casos, elementos diseñados en teorías cumpliendo perfectamente la reglamentación de diseño han colapsado. Y a veces se tarda en verificar o encontrar la razón de por qué fue el diseño. Simplemente son interpretaciones inadecuadas del funcionamiento. O sea, no es agarrar matemáticamente una fórmula a letra muerta y aplicarle lo que sale. Para eso están estudiando, por eso van a ser ingenieros. Si no, serían técnicos medios, algo, ¿no? Que copian de un proyecto a otro, hagan sus operaciones así. Ah, no, este artículo dice que así, y le aplican el artículo, punto. Para eso están estudiando ingeniería civil, para que empiecen a razonar y a entender los problemas. Básicamente el diseño es la comprensión del funcionamiento de la estructura. Un buen diseño se hace en base al entendimiento, no a la mecanización, quiero recalcarles eso. De todas formas, en la última parte está contemplada la teoría plástica y les voy a dar la teoría plástica. Estamos en los primeros métodos y más allá vamos a ver todavía el efecto de corte, vamos a ver el efecto de la plasticidad, de otros aspectos. Este tema es tremendamente largo y muy interesante. Pues vamos a ver de cualquier forma, pero me anticipo porque ayer a último minuto alguien me preguntó y no sé si la intención fue esa o realmente quiso preguntar otra cosa, no sé. De cualquier forma, esta clase entonces vamos a ver los casos de excéntricas. Dentro de la aplicación de estas teorías, una vez que hemos visto la aplicación de carga axial directa, cuando esta carga pasa a través del eje longitudinal centroidal, genera este comportamiento de inestabilidad elástica o principio de deformación y que hay que compatibilizar con la capacidad de resistencia del material para ver de tal forma que no creamos que cuando hemos comprobado la estabilidad elástica, el elemento es totalmente seguro. No, porque hay que verificar, quién sabe, el elemento tiene dimensiones de tal manera que al comportamiento del pandeo es bueno y a la capacidad de resistencia no. O puede también ocurrir lo contrario, puede ser muy bueno a la resistencia, dependiendo del tipo de material, y a la estabilidad elástica puede fallar. Hoy por hoy, la calidad diversa de materiales que se saca es tan grande que el mismo acero puede venir con diferentes grados de resistencia. Por tanto, hay que saber utilizar los grados de resistencia en el tipo de elemento que voy a colocar para su funcionamiento. ¿No? No es lo mismo usar un elemento de alta resistencia que de baja resistencia. Tienen características, si bien en resistencia cambian, pero en módulos de elasticidad no. Y entonces la estabilidad elástica es exactamente igual para uno de alta resistencia que de baja resistencia. ¿No? Entonces, esos aspectos hay que diferenciar para poder ver este comportamiento. Entonces, en este entendido, vamos a entrar a lo que es la ejemplificación de lo que es una carga excéntrica. Bueno, lo que les he dicho respecto a la carga excéntrica, cuando una carga aplicada no pasa por el centroide del eje longitudinal, o por coincidente con el eje centroidal longitudinal, aplicada en este punto, como en este caso con una cierta excentricidad, este elemento no solamente está sometido a efectos de compresión para la carga crítica de pandeo. Por condición de carga inicial está generando más una flexión. Es un problema combinado de compresión más flexión. Entonces hay que darle estas condiciones para su análisis. Para esto hay que partir del estado deformado probable de este elemento bajo estas condiciones y generar la ecuación de la elástica que va a diferir de la elástica que es solamente por compresión axial. Por tanto, casi siempre estos problemas de excentricidad, por pandeo por excentricidad,
debemos generar la ecuación de la elástica, y el método que nos permite generar la ecuación de la elástica es el método de la ecuación general de la elástica. Entonces, para esto les he preparado este ejercicio en el que le vamos a aplicar este caso de excentricidad. Y dice el problema: en una columna hueca de sección transversal de B 9 centímetros de lado y espesor de T0,5 centímetros, hecha de acero de características mecánicas, esfuerzo de tracción, compresión 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad E igual a 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad transversal G igual a 850.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, coeficiente de forma alfa igual a 1,33, empotrada en su base y libre en su extremo superior, sometida a una carga P de compresión aplicada en el extremo de uno de sus lados y parte media como se muestra en la figura 3.6D, cuando su longitud es igual a 225 centímetros, deformación máxima admitida de 2,5 centímetros. Estas son las características de este problema. La figura a la que se refiere está aquí abajo, figura 3.6DA. Está planteado para una sección doblemente simétrica, un cuadrado. Y entonces, para la solución de este problema, primero debo idealizar esta estructura en términos de los ejes correspondientes y debo plantear el estado de deformación que me genere ese comportamiento, cuando la deformación máxima debe ser igual a 2,5 centímetros. Y a partir de este esquema de comportamiento, debo plantear la solución en la ecuación derivada segunda de Y, dos veces respecto a su variable longitudinal igual a menos m sobre EI. Entonces, debo aplicarle seccionando a una distancia x de su condición de origen de ejes, el momento reemplazar en este y resolver la ecuación diferencial. Eso les voy a plantear aquí rápidamente y ustedes van a aplicarle los números. Solución. Por el método de la ecuación general de la elástica, además que hasta este momento es el único método que conocemos, que es igual a la derivada segunda de y respecto de x2b es igual a menos m sobre y. Esta es la ecuación general de la elástica, que conocen, han manejado, han deducido en deformaciones de resis 1, son expertos en esta teoría, así que no hay mucho problema. Entonces, la gráfica, idealizo. Le pongo los ejes en el punto de origen por conveniencia. Digo que los ejes, el eje horizontal se va a llamar Y, transverso, uno de los ejes en el plano XY, y en el plano XZ el transversal que le vamos a llamar Z y el longitudinal X. Cuando la carga P ha alcanzado el valor de carga crítica, este elemento se va a deformar esta cantidad. Primero la deformación admisible que nos dice, máximo se puede formar un delta igual a 2,5 centímetros, y esta representa esta distancia de este centroide al punto de aplicación de cargas. La carga inicialmente está aplicada en este punto. Por tanto, ya hay esta excentricidad que le estoy llamando E, que ha de ser igual a B más 2T medios. Entonces ya está definida. Entonces, al estar definido esta posición, este estado deformado, que espero que pretendo alcanzar, o se pretende que esta va a ser la forma de deformada final de esta barra cuando hay la carga excéntrica. Entonces, para eso, en la aplicación de esto, ¿qué requiero? Determinar este momento. Debo cuantificar, debo incorporar el momento en variación desde aquí, hasta su longitud. Entonces, para eso digo,
a una distancia x del apoyo, determino el momento en este punto. M, Z en el punto X. Aquí le falta el Z. M, Z en X, aquí. Y entonces va a ser esta fuerza multiplicado por este bracito. Proyecto esta longitud y esto es igual que esto. Delta más E, la misma abertura. Como a esta parte, a la distancia X, al estado deformado, le he llamado Y, esto que es delta más E, esto será menos esta distancia. Delta más E menos Y. De ahí saco el momento. Momento en este punto ha de ser igual a esta fuerza, menos a esta fuerza por este brazo. Ahí tengo la fuerza. Mx igual a menos P, que multiplica delta más E menos Y. Reemplazo en la ecuación. Esta es la derivada segunda igual a menos de este signo, el momento que coloco aquí, que es negativo, menos P, que multiplica delta más E menos Y sobre EI. Y tengo planteado la ecuación de la elástica. O perdón, sí, de la ecuación general de la elástica. En esta ecuación, a partir de aquí es solución matemática. Ustedes pueden resolver esta ecuación por cualquiera de los métodos que manejan. Yo voy a intentar mostrarles una solución. Ustedes verifiquen por otro método y vean si evidentemente la solución que les planteo es la que corresponde. Casi siempre estas ecuaciones sobre Pandeo se pueden colocar en formato de una ecuación homogénea de segundo orden. Si puedo colocar en formato de una solución general de una ecuación homogénea de segundo orden, que dice que está tabulado y es igual a la primera constante por el coseno de la nueva variable por la variable longitudinal más la segunda constante por el seno del ángulo por la nueva variable por la variable longitudinal más o menos el término independiente sobre E. Y si hay algún término afectado por algún comportamiento, dice que debe ser la solución de la ecuación en el grado que le corresponda o segundo grado y aplicarle los coeficientes. Eso dice la metodología, ¿no? Entonces, si eso puedo aplicarle y puedo poner en ese formato de una ecuación homogénea del orden correspondiente, fabuloso, ¿no? Entonces digo, esta ecuación haciendo operaciones y pasando algunos términos del segundo miembro al primer miembro, va a tomar este formato. Todo lo que se refiere al coeficiente de Y le he pasado al primer miembro. Segunda derivada más P sobre I por Y igual a P sobre I en la parte de la deformación. Dejado en el segundo miembro. Esto con el propósito de incorporar la nueva variable. Entonces hago el cambio de variable, digo a este coeficiente, a esto, al coeficiente de Y, le llamo W cuadrado y escribo la ecuación en estos términos. Y es segunda más W al cuadrado por Y. Esto es ahora W cuadrado. Igual, esto es W cuadrado que multiplica delta más E. Y mi ecuación toma este formato. Esta ecuación en su forma, en su estructura, es una ecuación del tipo de las homogéneas de segundo orden. Y entonces puedo directamente escribir la solución general para este caso en particular. Digo, la solución general para este tipo de ecuación es igual Y a la primera constante por el coseno de la nueva variable, la variable longitudinal, más la segunda constante por el seno del cambio de variable a variable longitudinal, más el término independiente sobre la nueva variable al cuadrado, W al cuadrado. Haciendo operaciones, estas va a llegar a este estado. Ya aquí estamos simplificando. Esto es, en la segunda parte lleva W cuadrado por que multiplica delta más E sobre W cuadrado. Se simplifica W con W cuadrado y nos va a quedar delta más E.
De ese análisis nos vamos a llegar a esta ecuación. No pongo todos los pasos porque necesito más espacio. Entonces, le estoy explicando de dónde sale esto, así que ustedes pueden verificar. Llego a esta ecuación. Esta es la solución general de esa ecuación que he colocado en formato de una homogénea de segundo orden. Entonces, para tener la ecuación de la elástica, necesito determinar estas constantes, A1, A2. Esas constantes puedo determinar a partir de analizar este estado deformado. Aquí tengo la respuesta. Si puedo identificar puntos o posiciones del estado deformado y precisar el comportamiento de este estado deformado en cada punto, puedo reemplazar esas condiciones en la ecuación de solución y de ahí despejar los valores de las constantes correspondientes. Por ejemplo, conozco este punto. Este es el origen. Cuando x es 0, por la condición de empotramiento no permite desplazarse horizontalmente. Por tanto, y va a ser 0. Voy atrás. Digo, cuando x es 0, y es 0. No permite desplazamiento. Un empotramiento es un apoyo rígido. No permite desplazarse ni horizontal, ni vertical, ni girar. Por tanto, se cumple que y es 0. Reemplazo en esta ecuación. Digo y igual a 1 por coseno de W0 más A2 seno de W0 más delta más E igual a 0. Eso debe ser igual a 0. 0 por W, 0. Seno de 0, 0. Este término se hace 0. Este otro término, 0 por W, 0. Coseno de 0, 1. A1 más delta más E. Es lo que nos sale. De ahí despejo A1 y me va a dar que es igual a menos delta menos E. Y he encontrado el valor de la primer constante. Esta constante reemplazo aquí. Digo, ahora la ecuación es y igual a menos, entre paréntesis, delta más E, que multiplica el coseno de btx, más A2 seno de wx más delta más E. Ahora esa es la ecuación. Busco una segunda condición. Vuelvo al estado deformado y analizo. Conozco dos puntos que puedo precisar, este y este. Digo que cuando x es 0, la deformada aquí, o la pendiente, es 0. ¿Sí? En este punto. Porque ese empotramiento no permite girar, entonces su pendiente es 0. Una. También conozco en este extremo. Cuando y es igual cuando x es igual a L, la deformada va a ser igual a delta. También conozco. Entonces busco y evalúo cuál de estas condiciones me permite resolver mi problema. Si le pongo el L, me va a aparecer coseno de W por L, seno de W por L, y no voy a poder cuantificar. ¿Eh? Igual a delta. Y no me da solución, al menos en esta etapa. Entonces lo que hago es utilizar la otra, derivo por primera vez, derivada de y respecto de x. Cuando x es 0, debe ser 0. Estoy en el apoyo. No hay giro, por tanto la pendiente 0. De esta condición reemplazo aquí, derivo una vez, esto va a ser igual y' igual a 1 por W coseno de WX, este es menos, este va a ser más a sub 2 por W por seno de WX, esto se va a anular, son constantes, no tienen derivadas, y eso cuando x es 0 va a ser igual a 0. De ahí voy a sacar que este A2, despejando este A2, esto ya conocía este valor, aquí está. A2 me sale 0 de ese análisis matemático. Tengo las dos constantes que requiero, reemplazo en la ecuación, y tengo la ecuación y está, que es igual a menos, que multiplica delta más E, por coseno de WX más delta más E.
esta es la ecuación de la elástica para ese estado deformado, o sea, para este estado. La línea verde, esa es su ecuación. ¿Conozco su ecuación? Entonces le puedo aplicar ahora la parte numérica. Si ya tengo la ecuación que me permite determinar el estado formado, y el problema aquí me dice qué son sus dimensiones transversales del elemento, su espesor, sus características del material, su módulo de elasticidad, del transversal, su coeficiente de forma y su longitud, y la máxima deformación que se admite al funcionamiento de esta estructura, y nos están pidiendo la máxima carga. O sea, encontrar su carga crítica de pandeo para determinar la carga máxima de estabilidad elástica. Entonces, en ese orden, voy a la solución que he encontrado de esta ecuación. Digo, esta ecuación debe funcionar en el punto de máxima deformación. O sea, me dice la teoría, el enunciado, me dice que determina la máxima carga cuando la máxima deformación debe ser igual a 2.5 centímetros. Y esa deformación le hemos llamado Y en todo el análisis, en este punto. Digo, cuando X es L, en esta ecuación, cuando X es L, dice Y debe ser igual a delta. O sea, aquí reemplazo Y igual a menos, entre paréntesis, delta más E, por coseno de WL más delta más E. ¿Listo? Igual a delta. Este delta paso a este lado, se va a simplificar con este y me va a quedar la ecuación menos entre paréntesis delta más E por coseno de WL más E igual a 0. Aquí está la ecuación. Reemplazando en X igual a L el valor de delta, que es la máxima deformación. De esta ecuación despejo WX. Conozco delta, es 2,5. Conozco la excentricidad, es la mitad de su lado de la sección. Entonces, todo está cuantificado y solo me falta conocer este término. Esto también conozco, pero necesito conocer este W. Para eso despejo esto de aquí, digo WL es igual a E sobre esto, el arco coseno de eso. Perdón, el arco coseno de eso. E sobre delta más E. Y tengo la solución. Reemplazo el valor de E, que es 5 creo que sale, no me acuerdo. Pero es la distancia del eje centroidal de la sección al borde libre de una de las aristas en el sentido Y. Y sobre lo que es delta, que es 2,5 más E, ahí cuantifico, tengo el cuidado de cuando estoy trabajando con ángulos, y esto me recibe en sus máquinas la operación en radianes o en grados. Hay que ver las unidades para no cometer errores. Los ordenadores casi siempre reciben este valor en radianes. Entonces, hago las operaciones y de esas operaciones WL me sale que es 0,84107. Tengo el valor de WL. Como conozco L, que es 225, despejo de aquí W, y W es igual dividido entre 225, me sale 0,00373738. Y tengo el valor de W. Por otra parte, en el desarrollo del tema, cuando estábamos planteando la solución de la ecuación diferencial para poner en formato de una ecuación homogénea de segundo orden, yo planteé este cambio de variable. Incorporé la nueva variable W cuadrada igual a P sobre EI, pero esta P es para el estado deformado, por tanto es la máxima que puede soportar, es el P crítico. Entonces digo de ahí, W cuadrado igual P crítico sobre EI. W está aquí,
le elevo al cuadrado y le igualo al P crítico sobre I. De ahí despejo P crítico y me va a decir aquí, de aquí despejando, W cuadrado por EI es igual a este término. Le pongo los valores, hago números y dice que la carga crítica de Pandeo para este caso particular me da 8.408,99 kilogramos. Y he determinado la carga crítica de Pandeo. Este es lo que aguanta por estabilidad elástica. Toda vez que planteamos un problema en análisis y nos piden determinar la carga máxima, debemos buscar la validación de esa carga crítica de Pandeo. Hemos indicado que esta carga crítica de Pandeo en algunos casos puede ser la que limite el funcionamiento de la estructura y en otros puede no ser este. Depende de las relaciones, de sus dimensiones transversales del elemento con su longitud. Entonces, no, hasta aquí, en este momento, no están capacitados para decirme, o tal vez ya ustedes han comprendido, de qué forma este valor va a ser el que mande o va a ser otro el que mande en este diseño. Entonces, debo verificar esto por resistencia, esto es por estabilidad. En la ecuación de la estabilidad no aparece la resistencia del material. Ustedes pueden ver, el P crítico hemos determinado en función de un W que es función de la carga y la rigidez del elemento, ¿no? Y no aparece en ninguna parte la resistencia. Por tanto, esto obedece a la relación de esbeltez, o sea, la relación de su longitud a su radio de giro, que incorpora lo que es la rigidez del elemento. Entonces, por esta razón debemos verificar con la resistencia. Entonces, para eso vuelvo otra vez a la figura. Y aquí este problema puedo plantear, para plantear el problema de carga, para convertir en un problema equivalente, por conveniencia, traslado esta fuerza al centroide, aquí al punto de máximo esfuerzo, que va a ser en este apoyo. Esta fuerza que está desplazada del eje centroidal, un delta más E, traslado a este punto, aquí. Esta excentricidad es esto más lo que se ha deformado en esta parte. Entonces, cuando traslado aquí, estoy trasladando la fuerza y debo aplicarle lo que estoy obviando en el momento del traslado. Esta fuerza, aparte de comprimir, genera una flexión cuando está en esta posición. Traslado aquí solo me comprime. Por tanto, debo también incorporar el efecto de la flexión que me genera esta posición. Entonces voy a trasladar aquí la carga P, más este efecto de la flexión que va a ser el momento respecto al eje X, perdón, Z, que va a ser P multiplicado por delta más E, y tengo el momento. Entonces esta sección está aplicada ahora para resistencia, una carga de compresión axial en este punto, en el centroide de los ejes, más el momento que hace esta operación. Tracciona todo lo que es este lado y comprime lo que es a este lado del eje Z. El momento es respecto de este eje Z. De este análisis, debo analizar este lado y este lado. En este lado, la carga de compresión axial genera compresiones. Y también este lado. Y en general, en toda la sección, la carga axial, P crítico de compresión axial, determina compresiones en toda la sección. El momento flexionante, al hacer esta operación, tracciona aquí, comprime este lado, todo lo que queda al lado izquierdo del eje Z va a traccionar y lo que queda al lado derecho del eje Z va a comprimir. Este lado va a ser una diferencia de compresión menos más la tracción. Entonces este lado, al llevar dos sentidos diferentes de esfuerzo, va a ser objeto de una diferenciación, de una resta. Por tanto, va a empequeñecer dependiendo cuál es mayor. Y quedará, si la tracción fue mayor, será tracción, si la compresión fue mayor, será compresión, pero disminuido por el efecto de la otra carga. En cambio, en este lado, esta fuerza comprime, el P, comprime, y el momento también comprime, lo que quiere decir que aquí se van a sumar las compresiones.
Al sumarse las compresiones, este es el lado crítico. Entonces planteo para este lado, digo, el esfuerzo de compresión en la arista esta del lado derecho, donde se suman las compresiones, ha de ser igual a menos, debido a la carga, P crítico sobre A, menos el momento en X, en Z, sobre su inercia en Z, y por la distancia de este eje de flexión a estas fibras, en general, AB más 2T medios, por esta distancia, Y, esta distancia Y. Y de esa ecuación, como el momento está generando la carga crítica de pandeo, el momento en Z ha de ser igual al P crítico multiplicado por delta más E. Es el momento. Reemplazo ese momento y de ahí despejo el P. Este es el despeje del P. De esa ecuación que les he planteado, despejo el P crítico y me va a dar esta ecuación. Dice que la carga de compresión, tracción-compresión, generada en ese lado de esfuerzo. Debería ser para ambos lados para ver, pero le estoy mostrando que el lado crítico va a ser el lado derecho de la arista, entonces hago directamente para eso, digo que será el esfuerzo de compresión dividido sobre este término que es menos delta más E sobre IZ por Y menos 1 sobre A. Este término está multiplicando a este término, por eso pasa a dividir aquí. En esta ecuación, sigma sub TC está dado, creo que es 2500, delta es 2,5, es la distancia del eje centroidal al extremo de la arista, Y también es la distancia del eje de flexión al punto, y entonces IZ es la inercia respecto del eje Z, menos 1 sobre el área de la sección transversal, es un elemento tubular, entonces encuentro en el espesor correspondiente a esta área, hago las operaciones y dice que por resistencia del material a la compresión puede aguantar hasta 13.625.46 kilogramos. Comparo y evidentemente a la compresión por resistencia tiene mayor capacidad que la estabilidad elástica. Prosigo. Seguramente en el término, en el problema le hemos dado también resistencia, aunque no aparece. Tracción, compresión, módulo de elasticidad, módulo de elasticidad transversal, superior a una, no da. Pero de todas formas, aquí en el problema estoy asumiendo que al pandeo va a soportar otra magnitud de carga, este esfuerzo de pandeo, perdón, de apoyo. Entonces digo, la carga de apoyo, al ser esta diferente, normalmente es menor al de compresión. Por tanto, digo, el efecto de la compresión igualmente va a ser mayor el de apoyo siempre en el lado donde coinciden las cargas, la acción de las cargas. Por tanto, será también en el borde derecho. La ecuación no cambia. ¿Qué va a cambiar? El esfuerzo. Por tanto, la carga que le corresponde a este tipo de esfuerzo, coloco este esfuerzo y el resto de los valores que cuantificamos antes, hago operaciones y me dice que puede soportar por apoyo hasta 10.900,37 kilogramos. Y de esa forma encontró 3 valores. En el problema, ¿sí?, nos piden determinar la carga máxima que puede soportar. Entonces, la respuesta a esto tiene que ser aquí. Comparamos los valores. Por pandeo puede aguantar hasta 8.408,99 kilogramos. Por resistencia del material a la compresión puede aguantar hasta 13.625,46. Comparo estos dos, esto es mayor. Si le cargo este, por estabilidad elástica me va a fallar. Si le cargo este, aquí no falla porque este puede soportar hasta 13.000. Este también es de compresión,
Entonces, desde la comparación de estos dos, este es lo que puede soportar. Paso a comparar con la parte de apoyo. Dice que en el apoyo puede soportar hasta 10.937, que evidentemente es menor al de compresión, por tanto este aguanta, si pongo el de compresión no le pasa nada, aguanta. Si le pongo el de compresión ya me falla el apoyo, por tanto no le pongo. Si le pongo me sigue fallando el de carga crítica de pandeo por estabilidad elástica. Por tanto, le pongo que la solución de carga máxima es igual a la generada por la carga crítica de pandeo por estabilidad elástica, igual a 8.408.99 kilogramos, que es la carga menor. Si le cargo esto al pandeo, al pandeo aguanta esto, al apoyo esto, que es mayor, y a la compresión aguanta más que esto. Por tanto, estas dos que aguantan más no les va a pasar nada. Si le cargo una de estas, al pandeo me va a colapsar. Con ese criterio determino la carga correspondiente. Hasta aquí. ¿Alguna cosa que quieran comentar, preguntar? Y se ha entendido bien. Por estar calladitos han entendido bien. Sí, que se entiende. Perfecto, me place. Entonces les voy a dar un problemita. Mismo le voy a cambiar alguna información. Experimenten. Aquí voy a decirles en la aplicación el mismo problema. ¿Qué le voy a cambiar? Le voy a cambiar, voy a decir que el esfuerzo de tracción con presión sigue siendo 2.500, pueden anotarse, kilogramos centímetro cuadrado. El esfuerzo de apoyo voy a decir que es igual a 2.000 kilogramos centímetro cuadrado. Y le voy a cambiar la longitud. Ha de ser 250 centímetros. La carga aplicada va a ser de 8.000 kilogramos. Le estoy rebajando la carga. Y les voy a pedir cuál es la deformación máxima que puede tolerar el problema en estas condiciones. Les he dado ahora de información la carga. P, aquí 8.000 kilogramos. El resto de la información es válida, excepto la longitud, que es 250, y delta no es 2.5. Ahora queremos saber cuánto es delta máximo que puede soportar en esas condiciones esta estructura. Necesito a ver. Les espero. Les puntúo. Les he cambiado. Podía haber mantenido todos los valores y solo pedirles el delta, pero como ya conocían, para darle un poco de emoción, le cambió a la longitud. Y les he dado el valor de la carga y le estoy pidiendo ahora, ya no la máxima carga, sino la máxima deformación admisible en estas condiciones. Éxito, les espero. Si hay alguna consulta, alguna aclaración que quieren en el proceso, de rato en rato me dicen lo que están haciendo y el avance que tienen en el desarrollo del tema. ¿Alguien ya tiene valores? Disculpe, ingeniero, me sale 3.16 centímetros. ¿La deformación? Sí. ¿Ha aumentado? No creo. Ha debido disminuir porque le hemos aumentado la longitud. Pero puede ser. Dices que delta máximo ahora es 3.16. 3.16. ¿Has Sí. verificado con la capacidad de la resistencia? Ahora aquí para la resistencia el problema inverso. Has calculado la deformación, con esta deformación generas el momento para generar la compresión. Y esa compresión debe ser menor a esto. Porque si con esta deformación la compresión es mayor a tu capacidad de compresión del elemento, no puede soportar con esta deformación.
Con Entonces, esa te formas. sí, en la parte de la resistencia, esa parte más tienes que hacer. Ingeniero, igual Sí. me sale a mí 3.1623.6 me sale. Inge, sí, igual me sale a mí 3.16. Igualmente me sale Ya no 3.16. hay problema. Mañana concluimos esto. Nos vemos mañana. Chao, chao.